Amada Iglesia de Dios, Dios bendiga, gracia y paz para todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es una hermosa mañana para estudiar la palabra de Dios, es un día para descansar y allí en nuestra comodidad de nuestro hogar, debido a esta situación de la pandemia, podemos accesar por medio de este video y estar en contacto por medio de la palabra de Dios. Y no solamente por este video, sino también por la potencia, el poder del Señor por medio de su Espíritu Santo en ti y en mí. Es un privilegio poder accesar a la palabra del Señor y tener la comunión con el Señor, comunión con su Espíritu, comunión entre nosotros como pueblo de Dios mediante la palabra que sale de su boca, palabra que está llena de poder, palabra que nos alimenta, palabra que nos guía, que nos fortalece, que nos consuela, palabra eterna de parte de nuestro Dios. Antes de empezar, quisiera pedirte que humildemente me acompañes en una pequeña oración pidiendo al Señor la guía de su Espíritu en esta mañana. Padre, gracias en el nombre del Señor, porque tu amor es para siempre. Tu palabra nos llena el corazón y en esta mañana pedimos tu permiso para entrar en ella y poder recibir el mensaje y el alimento espiritual que tanta falta nos hace en nuestros corazones. Enséñanos, Padre, no solamente a escucharla, sino también a compartirla. Gracias por tenernos paciencia, gracias por tenernos este amor, gracias por perdonar nuestras constantes fallas y mantenernos en tu camino mediante el lavamiento de la palabra eterna que sale de tu boca. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Hermano, hermana, jóvenes, hemos empezado a estudiar lo que el Espíritu Santo tiene que decirnos por medio del apóstol Pedro. Pedro, un hombre dinámico, un hombre controversial, un hombre con muchos errores, con muchas faltas, un hombre que de pronto hacía cosas increíbles, increíbles de fe, increíbles de valor, y luego de pronto cometía unos errores increíbles como negar al Señor y otras cosas como dudar de la palabra de Dios. Pero en esta mañana y en las clases anteriores hemos visto que a pesar de sus errores, el apóstol Pedro fue elegido por Dios para ser un discípulo, un apóstol, un hijo suyo. Y el Señor ha tenido la misma gracia para contigo, para conmigo. Nos ha elegido a pesar de nuestros propios errores y nos ha dado la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Nos ha dado su Espíritu para creer en Él y hemos recibido Él su bendición. El mismo apóstol Pedro nos ha dicho que somos elegidos, nos ha dicho que somos pueblo de Dios. Y en la primera parte de su carta estudiamos de que Él nos ha elegido, nos escogió. De entre todas las personas del mundo quiso escogerte a ti para que fueras su hijo. ¿Y por qué lo hizo? No por méritos propios, lo hizo por los méritos del Señor y simplemente porque Él quiso hacerlo por el beneplácito de su propia voluntad. Nos hizo nacer de nuevos, ya no con una naturaleza de pecado y muerte como nacimos al principio, sino nos ha hecho nacer de una naturaleza de santidad y vida. Somos criatura nueva. Todos los que creemos en Cristo Jesús somos criaturas nuevas. Todo lo viejo ha pasado, ahora todo es hecho nuevo. Y Pedro nos lo recuerda y nos dice que nosotros los elegidos tenemos una herencia en el cielo que no se puede marchitar, no se puede desvanecer, nadie se la puede robar, nunca se va a desgastar, no se va a devaluar. Por lo tanto, esa herencia nos debe mantener a nosotros tranquilos, seguros, contentos de que nuestro futuro está asegurado. Mucho más que cualquier seguro terrenal, tenemos el seguro eterno de la vida eterna en Cristo Jesús. Y para eso nos eligió nuestro amoroso Padre Celestial. Y mientras estamos allá, el apóstol Pedro nos asegura que estamos guardados y cubiertos por el poder de Dios mediante la fe que tenemos en Cristo Jesús. Así que no nos falta nada. No nos falta nada, aunque tengamos que pasar por diferentes pruebas y diferentes dificultades. El Señor nos dice, o el Espíritu por medio de Pedro, de que estamos bien guardados por el poder de nuestro Señor. Y eso para nosotros es una gran ventaja, es una verdad poderosa que nos mantiene firmes delante del Señor. Pero bien, esa esperanza, esa riqueza se va a manifestar con la venida del Señor. Y el Señor no ha aparecido, el Señor no ha venido todavía. Y entonces Pedro nos da la instrucción de qué debemos hacer y cómo
debemos comportarnos mientras el Señor regrese. Nuestro peregrinaje, que esta vida, debe ser vivida de cierta manera y de cierto modo. Nosotros no podemos estar viviendo igual que el mundo, no podemos vivir igual como vivíamos antes de que conocimos al Señor. Nuestra vida tiene que ser completamente diferente, apartados de toda costumbre, moda y del mundo. Todo valor que el mundo le da, para nosotros ya no tiene valor. Nosotros tenemos valores nuevos, tenemos un espíritu nuevo, una semilla espiritual que nos ha hecho renacer de una forma espiritual. Así que yo te acompaño, hermano, te pido que me acompañes en el capítulo primero del apóstol Pedro, de la primera carta, capítulo número 1, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y empecemos a leer en el versículo número 13, que es donde dejamos el estudio la semana anterior. Y Pedro nos dice que como somos elegidos, estamos renacidos y estamos llenos de gracia de parte del Señor, nos dice: por eso, estas son las instrucciones, versículo 13 en adelante, dispónganse, dice el apóstol Pedro, dispónganse cada uno para actuar con inteligencia o con entendimiento. Tengan dominio propio y pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Lo primero que hay que hacer es mantenernos en entendimiento y en inteligencia. Dios nos ha dado a nosotros inteligencia por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra. El apóstol Pedro nos dice: manténganse de manera inteligente. La versión antigua dice: cíñanse de entendimiento, de vivir de una manera entendida. Quiere decir, hermano, que todo pensamiento que sube a tu cabeza, nosotros tenemos que tener cuidado de qué pensamientos llenan nuestro corazón, qué pensamientos llenan nuestras personas. Todo pensamiento que no se ajuste a la verdad debe ser rechazado. Todo pensamiento que no nos lleve a la santidad tiene que ser desechado de parte nuestra. No permitamos que nuestra mente se llene de cualquier pensamiento que avergüenza a Dios. Yo sé que es difícil, yo sé que a veces nuestra carne quiere dominarnos. Eso es verdad. Pero también es verdad, y mucho mayor es la verdad, de que nosotros hemos renacido por una semilla, una simiente nueva espiritual de parte de Dios. Por eso el apóstol Pedro nos dice: lo primero que hay que hacer es sean entendidos, elijan con cuidado qué pensamientos van a llenar su corazón, qué pensamientos van a llenar tu mente. No dejes que nada contamine tu pensamiento, nada contamine tu manera de pensar. Que no venga ningún pensamiento de temor, ningún pensamiento de tristeza, ni de depresión, ni de ansiedad, ni de tentación, ni de duda. Es probable que tengamos algunos momentos en donde haya temor, tristeza, depresión, ansiedad, duda o tentación. Pero solamente son momentos. No debemos permitir que dominen nuestra mente. Todos hemos pasado por esas circunstancias. Pero Pedro nos dice: sean entendidos, piensen y elijan los pensamientos que exaltan al Señor, que engrandecen su nombre, que te acercan a la verdad de Dios. Todo lo demás debe ser rechazado. Y Pedro nos dice que tengamos dominio propio. En la versión antigua dice que nos mantengamos sobrios. Una persona sobria es el que toma con seriedad todas las cosas. No somos hijos de Dios para jugar. Dios no anda jugando. Nosotros no jugamos a la iglesia, no jugamos a los cristianos. Nosotros tomamos con toda sobriedad y con toda seriedad nuestra vida cristiana. Tenemos dominio propio y tenemos que ejercitar nuestro dominio propio para mantenernos como el Señor quiere. ¿Y cómo le hacemos para eso? Bueno, nos ayuda mucho recordar, entender y pensar en la esperanza que tenemos en Cristo. Hermano, Cristo viene. Esta es una verdad. Cristo viene y no viene solo. Viene con un galardón, con un premio en su mano, una recompensa eterna inmensurable, algo divino. Viene el paraíso, como decía el hermano Leonel en su mensaje de ayer. Una ciudad eterna completamente hermosa, bella, sin dolor, sin lágrimas, sin tristeza. Al contrario, viene un mundo nuevo con alegría, con gozo, con poder, con dominio, y eso es para ti y para mí. Y mientras mantengamos en nuestro corazón la esperanza de la vida eterna,
podremos enfrentar cualquier tentación y cualquier pensamiento que quiera distraernos de la verdad del Señor. Así que Pedro nos dice, manténganse con inteligencia, vivan con entendimiento, vivan con sobriedad, vivan con dominio propio, elijan bien sus pensamientos y desechen todo pensamiento que no se ajuste a la verdad. Pedro después nos dice, mantén la esperanza, dice el apóstol Pedro, mantén la esperanza, porque Cristo viene y te recompensa para nosotros. Esas son las instrucciones que da el apóstol Pablo para nosotros. Después nos dice, versículo 14, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Esa es la siguiente instrucción del Señor, del apóstol Pedro. Primero, sean entendidos, tengan dominio propio. Número 2, mantengan la esperanza de que Cristo viene. Número 3, manténganse en santidad. Ya no vivan, dice el apóstol Pedro, ya no vivan como antes vivíamos. Ya no vivamos como antes lo hacíamos, antes de conocer al Señor. Ya no vivimos como lo hacíamos antes, sino vivir en santidad. Y esa palabra santidad debemos entenderlas bien. No se trata, hermanos, de vivir con cara de santo, con las manos así juntas, viendo hacia el cielo como si fuéramos ángeles. No. Vivir en santidad significa vivir apartados de todo lo que este mundo ofrece, apartados de sus modas, de sus estilos, de sus diversiones, apartados de sus formas de pensar, apartados de sus ídolos. El mundo confía y tiene su confianza y sueña con cosas materiales. Nosotros no debemos de tener las mismas afectos que tiene el mundo. Nosotros debemos vivir de manera apartada. Ni siquiera cuando tengas una duda, hermano, si algo es de Dios o no. Escucha bien este consejo. Cuando tengas la duda de que si algo es de Dios o no, si tienes duda de que eso no es de Dios, déjalo, abandónalo, ni siquiera lo pruebes, ni siquiera lo intentes. Recuerdo la ley del Nazareo, era una ley que está en el libro de los Números. A veces algunas personas se dedicaban al nazareo, es decir, hacían un voto de constancia, de santidad a Dios. Y uno de los votos, o una de las características de la persona que estaba bajo el voto del nazareo, que era de por vida, era no tomar vino. Pero ellos, para asegurarse de mantener limpieza en su voto, ni siquiera comían uvas, ni siquiera comían la cáscara de la uva, ni siquiera comían su semilla, para no comprometer el voto de limpieza que habían hecho delante del Señor. Nosotros, de la misma manera, estamos comprometidos a vivir en santidad. Y cuando tengas una duda de que si algo ofende a Dios o no, déjalo. Ni siquiera te pongas a cuestionarlo, déjalo y vive en santidad, vive apartado en un estilo nuevo de vida al Señor. Y dice el apóstol Pedro, porque nosotros tenemos un Padre e invocamos a Dios como Padre nuestro. Hermano, el todopoderoso Dios es nuestro Padre celestial y podemos nosotros clamar a Él y confiar en Él. Dice ustedes, vivan en santidad porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. Esa es la instrucción del Señor. Ya que invocan como Padre a aquel que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Por lo tanto, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo, dice el apóstol Pedro. Tenemos un Padre celestial, nos ama, nos perdona, nos limpia, nos provee, nos cuida, nos protege, y Él es santo. Y si vamos a entrar nosotros en su manera, a su casa, en su manera de vivir, tenemos que aprender a vivir de manera santa, es decir, apartarnos de cualquier pensamiento, palabra, chistes, humor que ofenda al Señor. Apártate de Él, porque no tiene caso, no tiene nada de atractivo, es solamente satisfacción a la carne, y la carne siempre está en contra del Espíritu. Así que, resumiendo hasta ahora, Pedro nos dice, ya que son renacidos y que tienen una herencia al Señor, dice el apóstol Pedro,
vivamos de manera inteligente, de manera entendida, con dominio propio. Elige bien lo que vas a pensar. Desecha todo pensamiento que te aleje de la santidad. Número 2, mantén la esperanza. Cristo viene y viene pronto. Y viene con un galardón en su mano. Trae recompensas, recompensas de gozo, de paz eterna. Y dice aquí que viene para darnos más gracia, dice el apóstol Pedro. No solamente nos dio gracia cuando estábamos muertos en pecados, y el Señor tuvo gracia y misericordia de nosotros. Hoy en este tiempo el Señor nos da una gracia para mantenernos fieles, pero cuando venga el Señor también nos va a dar una gracia para tener la comunión perfecta con Él por la eternidad cuando el Señor sea manifestado. Esos son los consejos del apóstol Pedro por medio de su palabra en esta hora. Y dice, hermano, también el apóstol Pablo, de que debemos de tener en cuenta que ya fuimos rescatados, ya fuimos perdonados, ya fuimos limpios. Y toda esa limpieza, toda esa pureza se hizo con un pago perfecto, dice el apóstol Pedro. Versículo 18. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Y el precio de su rescate, escúchalo bien, hermano, el precio de nuestro rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino fue pagado con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin defecto. Hermano, el precio que Dios pagó por ti es algo excelente, es algo invaluable. No podemos vivir como basura ahora, no podemos vivir en suciedad. Dios nos ha comprado con lo más valioso que existe en el universo, que es la vida de su Hijo Jesucristo. La sangre del Cordero derramada por ti y por mí para limpieza. Por lo tanto, date cuenta, hermanos, que el valor que tú tienes y el valor que yo tengo, y el valor que todos tenemos delante de Dios es altísimo. Hemos sido llamados a vivir de una manera santa, limpia, pura, apartados de toda suciedad, apartados de toda mancha. Dejemos el pecado, dejemos el vómito de la maldad, dejemos la suciedad de los puercos, como dice Proverbios, que el puerco es lavado y regresa a su suciedad, el perro vomita y se vuelve a comer su vómito. Eso ni siquiera se debe mencionar. Todo lo que hacíamos era suciedad y era vómito. No regresemos a eso. Esas maneras de divertirnos, esa manera de satisfacernos, esa manera de gustar, de darle gusto a nuestra carne por medio del baile, bebida, alcohol, cerveza, malos amigos, chistes malos, historias sucias, perversiones de la vista, perversiones de la carne. Todo ese vómito, dice el apóstol Pedro, que fuimos rescatados de todo eso con algo limpio, puro, que es la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, vivamos de esa manera, limpia y santa, porque hemos sido comprados de una manera y hemos recibido una semilla espiritual, que es lo que dice el apóstol Pedro más adelante en el versículo 20. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. La bendición que tú tienes no empezó cuando tú creíste. La bendición que tú tienes, hermano, hermana, no empezó cuando te bautizaste. La bendición que tú tienes, Dios la ha tenido preparada desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que naciera tu papá, tus abuelos, tus bisabuelos, desde antes de que hubiera seres humanos en la tierra. Dios ya estaba pensando en ti y en mí, y Él ya sabía toda la suciedad de la que seríamos capaces de cometer, y Él quiso mandar a su Hijo Jesucristo para limpiarnos por completo de esa maldad. Por lo tanto, hay que aprender a vivir en santidad, apartados de toda maldad, porque Cristo ha manifestado su amor por nosotros. Versículo 22. Por medio de Él, por medio de Jesucristo, dice la palabra, por medio de Él, ustedes creen en Dios, que los resucitó y los glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Nuestra esperanza está puesta en Dios. Nuestra esperanza no está puesta aquí en la tierra, no es algo terrenal. Nuestra esperanza no está puesta para cuando seamos mayores y tengamos una herencia o un retiro, un dinerito guardado. Nuestra esperanza es mucho mayor que eso, y nuestra esperanza está en Dios cuando Cristo sea manifestado. Por lo tanto, dice el versículo 22, dice el apóstol, ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad,
como se han purificado obedeciendo la verdad, y tienen un amor sincero, dice el apóstol, tienen un amor sincero, dice el apóstol Pedro, versículo 22, perdón, ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Esa es la siguiente instrucción del apóstol Pedro. No solamente pensar con entendimiento, no solamente ser sobrios con dominio propio, no solamente mantenernos firmes en la esperanza, no solamente mantenernos en santidad, apartados del mal, pero algo mucho más importante. Ya que estamos obedeciendo la palabra, hemos sido purificados y hemos sido llevados a un amor nuevo. El apóstol Pedro nos termina diciendo esta gran instrucción: ámense unos a otros, hermano, hermana, amémonos de corazón, amémonos unos a otros de manera entrañable, no de manera superficial, no solamente por encimita, no solamente poniendo una cara bonita, sino realmente dando la vida unos por otros, desprendiéndote de lo que tú tienes, incomodándote a ti mismo con tal de servir, ayudar, consolar y dar palabra a alguien más. Hay una manera muy hermosa de dar amor y es compartir la palabra. Entre los hermanos, no estoy hablando de evangelismo, sino estoy hablando de entre los hermanos. Hablar entre nosotros con salmos e himnos espirituales, hablar con nosotros compartiendo la palabra, dejar de platicar cosas que no tienen sentido. No quiere decir que siempre estemos hablando lo que nunca hablemos de las cosas de la tierra, cosas que nos necesitamos como la comida, el alimento, el trabajo, la salud, etcétera. Pero nosotros debemos, en esas conversaciones, siempre deben estar guiadas por la palabra del Señor. Y dice el apóstol Pedro que debemos amarnos unos a otros por medio de la palabra que nos ha purificado. Y la mejor manera de amar a una persona que no conoce al Señor es precisamente esa: compartirle el mensaje del Evangelio para que ellos también vengan a los pies del Señor, sean purificados y su semilla carnal sea cambiada por semilla espiritual, una simiente eterna en Cristo Jesús cuando Él se manifieste. Eso es lo que dice el apóstol Pedro, que nosotros hemos recibido de Él semejante bendición. Dice: ustedes han nacido de nuevo, versículo 23. No de simiente perecedera, una semilla perecedera, que fue la semilla que tu papá o mi papá nos hizo nacer. Ya no tenemos esa semilla, dice el apóstol Pedro. Somos de una simiente que no muere, imperecedera, que no se acaba, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. ¿Sabes cuántas veces en la historia de la humanidad han tratado de deshacerse de este libro, hermano? ¿Sabes cuántas veces los emperadores, reyes, gobiernos han tratado de eliminar la Biblia de las familias de sus naciones? ¿Sabes que la palabra sigue estando presente? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Pasan gobernadores, pasan reyes, pasan dictadores, pasan gobiernos enteros, pasan naciones completas, y la palabra de Dios sigue y permanece para siempre. Y tú y yo, hermano, tenemos el privilegio de conocerla, tenemos el privilegio de compartirla y de estudiarla, y eso debe ser un motivo enorme, grandioso para nosotros de mantenernos firmes en ella. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Nosotros hemos nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, es decir, que no muere, una semilla de Dios mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal, termina diciendo el apóstol Pedro en el versículo 24, porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria, la gloria del ser humano, es como la flor del campo. ¿Qué le pasa a nuestra gloria? ¿Qué le pasa a nuestras mejores capacidades? ¿Qué le pasa a nuestro entendimiento humano? ¿Qué le pasa a nuestra salud humana? ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo humano? Dice el apóstol Pedro: se seca y se cae. Se seca y se cae. Tu hermosura, tu salud, tu cuerpo se seca y se cae. Palabra del Señor, palabra del profeta Isaías, que el apóstol Pedro repite y que recordamos cuando dice el escritor de Hebreos que está determinado que todos los hombres se sequen, se caigan y vuelvan a la tierra. No hay, hermano, no hay nada de eternidad en el ser humano sin Dios. Y dice, porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae,
pero la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Esto que estás escuchando, hermano, ya lo han escuchado otras generaciones pasadas que ni siquiera conocimos. Generaciones en otros países, en otros años anteriores, decenas de años atrás, siglos de años atrás, han estado escuchando las mismas palabras que hoy tú estás recibiendo por medio de este mensaje. Y esa palabra hizo que esas generaciones se mantuvieran firmes en el Señor, y esta palabra es la que nos hace permanecer firmes hoy en este tiempo. Y cuando llegue el día de tu muerte, esta palabra nos levantará con poder en el día del Señor. Y dice, termina el apóstol diciendo, y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes en este tiempo. ¿Sabes cuántas generaciones han recibido este Evangelio, hermanos? Desde que el Señor Jesucristo partió, este Evangelio ha estado predicándose por años, decenas, siglos, 20 siglos de dar el mismo mensaje. No cambia porque la palabra del Señor es eterna. Lo que cambia son las personas. Nosotros podemos cambiar de muerte a vida, de tinieblas a luz, del poder de Satanás al poder de Dios. Hermano, ¿con qué puedo concluir este mensaje? Pedro está convencido de que tú fuiste elegido. Y tú y yo estamos convencidos de también, así lo somos. Fuimos transformados, renacidos por una semilla espiritual. Hemos recibido la semilla del Espíritu Santo. Hemos nacido del Espíritu Santo. Pedro está convencido de que tú tienes una herencia en el cielo. Y yo espero ver esa herencia en el cielo. El hermano ayer predicaba acerca del paraíso que viene y baja del cielo para nosotros. Pedro está convencido de que nosotros obedecemos la palabra y que somos purificados por la palabra. Pedro está convencido de que el Señor Jesucristo viene, y tú y yo también estamos convencidos de que Cristo viene y viene pronto. Y además de todo esto, Pedro nos dice, vivan de manera entendida, de manera sobria, con dominio propio. Tengan cuidado con lo que guardan en su mente. No permitan que ningún pensamiento que les aleje de Dios domine tu pensamiento. Tú sé sobrio. Sé serio en las cosas que haces, sé sobrio con tus palabras. Y Pedro termina diciendo, sean santos, apártense del mal y ámense con amor entrañable, porque hemos recibido la palabra de Dios que nos purifica y la obedecemos. Espero que esta palabra, hermano, hermana, joven, llene tu corazón y no solamente la permitas en tu ser, sino que tú también la compartas. Puedes compartir este video con alguien más, o tú mismo de tu propia voz puedes compartir este mensaje que trae vida y vida eterna. Hasta aquí terminamos el capítulo 1 del apóstol Pedro. Después estudiaremos el segundo capítulo de esta carta y seguramente tendremos una bendición. Esta palabra es para ti, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.